Gracias a todos, vamos, por haber pensado en COA para invitarnos y a los presentes por escucharme. Como veréis, no soy castellano hablante, pero haré un esfuerzo para intentar de facilitar un poco el mensaje. Bueno, como se trata de una presentación un poco larga, porque vamos a estar como unos 30 minutos, y yo quiero dejaros ya las 4 ideas que serían las fundamentales. Para mí, si esto queda claro, yo pensaría que la comunicación ha pasado bien. La primera cosa es que se trata de un patrimonio extremadamente difícil de defender, de proteger, por estas tres características. Es deslocalizado, es inamovible y es bastante frágil, sobre todo en el marco actual de presión antrópica y cambios climáticos. Segunda idea clave, que lo tratamos desde una perspectiva claramente holística, o sea, para nosotros, como veréis, entre investigación, conservación y diseminación no hay fronteras muy nítidas, se hace todo junto. La tercera idea es la necesidad absoluta de implicación de la sociedad para que la protección de un tal patrimonio pueda llegar a buen puerto. Y esto implica a las agentes locales, pero también a nivel nacional, con la apertura enorme a universidades, administración, empresas, con quienes siempre intentamos trabajar y desarrollar nuestros proyectos y los suyos. Y por fin, que esta apertura tiene la contraseña en una intención clarísima de impacto socioeconómico. Hacemos muy buena ciencia y ella no pasa de nuestros artículos científicos, nuestros papers, tampoco iremos mucho más lejos. Bueno, estas 4 ideas me gustaría que las tendréis en la cabeza a lo largo de esta comunicación, que es muy difícil de proteger, que lo vemos integrado, que implicamos a la sociedad y que estamos dispuestos a darle la vuelta, vamos a decir. Con esto dicho, vamos a hacer un muy rápido recogido por cómo pasó todo esto en el principio, esa famosa batalla del COA que sigue al descubrimiento. El descubrimiento ocurre en 91, pero la batalla del COA solo en 94-95, y preguntaréis vosotros qué ha pasado en 3 años para que nadie sepa de nada entre esas primeras fotografías de Canadá do Inferno, Roca 1, y todo el follón que se pasó enseguida, que habéis probablemente seguido también aquí de vuestro lado. Bueno, enseguida eso vendrá la creación y vamos, y ahí sí que fue como una batalla casi, o sea, hubo días de enfrentamientos físicos entre gente que protegía a los grabados y los defensores del embalse. Y luego, vamos, eso va a seguir, como veremos, hasta la creación del Parque Arqueológico del COA luego del Museo de la Fundación, y luego en 98 a la inscripción en la lista de UNESCO, a la que se seguirá también como añadido Siega Verde, que son hoy día 2 patrimonios juntos. Bueno, como os decía, el principio de la historia es el embalse del Bajo COA, que va a tener un impacto paisajístico bastante importante. En el sitio mismo de la presa, en una área bastante grande alrededor, donde se hicieron depósitos y recogidas de materiales y tal, que se suponía iban a quedarse bajo el agua, pero hoy son heridas muy importantes en el paisaje, una vez que no se construyó ese embalse. Y comentaros también que
Aunque no se ha construido el embalse de Coa, nosotros no disponemos de todo el patrimonio, todo el registro arqueológico de Coa, porque lo que veis en esta foto es una bajada de aguas del embalse de Pociño, que está en el Douro, un poco más abajo, y aún implica con el nivel de aguas en Coa. Así que lo que veis vosotros como afectado por el agua, ya veis que es una enorme parte del registro arqueológico que no nos está disponible, porque esto fue un momento anormal de bajada de aguas para construcción de ese embalse. El que está aquí en 91. Y entonces, ¿qué pasó con esa descubierta temprana que nos siguió? Bueno, Nelson Rebanda, que era el arqueólogo responsable por ese seguimiento, sí que lo vio, pero y a veces la pequeña historia, incluso psicológica, tiene impactos bastante grandes. Nelson también fue el descubridor del caballo del Masoco unos 10 años antes. Fue el descubridor, pero no aparece entre los autores de las publicaciones. Así que 10 años más tarde, cuando Nelson descubre algo aún más importante, yo creo que hay un problema psicológico dentro que se le hace pensar cómo va a comunicarlo a la comunidad científica, lo que solo hace 3 años más tarde, y es a partir de ahí que con ese Coalix que toda la atención primero de los sí, esto lo ves, sí, periodistas y científicos y luego de políticos, como es el caso aquí de Aníbal Cavaco Silva, que era el primer ministro, que claro estaba en contra de las gravuras. Pero el poder político está en contra, pero se crea una movilización ciudadana de verdad ejemplar, y yo creo que casi única en la historia de la humanidad. Porque la verdad, a partir del empeño de niños, de críos de instituto y sus profesores, que son los que han comunicado toda esa novedad de escuela a escuela hasta que llega al sur de Portugal, se creó. Les estamos hasta hoy muy agradecidos, como imagináis. Se creó todo ese movimiento, esa frente cívica que obligó a los políticos a tomar atención al problema, y ahí tenéis la primera visita de Mário Soares, que era a ese momento el presidente y claro un opositor de Aníbal Cavaco Silva, y Mário Soares es el primer que hace una declaración en favor de la conservación. En ese momento estamos, eso también es una pequeña historia que no sé si conocéis vosotros, pero es importante que se sepa. Estamos en un momento de elecciones y Antonio Guterres, que es candidato a primer ministro, y lo conocéis probablemente mejor como en este tipo de foto, él a mitad por convicciones personales, a mitad porque le interesa de un punto de vista científico, político, sigue ese movimiento, ese frente cívico, y garantiza la preservación de las gravuras, los grabados, lo que va a concretizar en cuanto llega al gobierno con esa resolución del Consejo de Ministros que hace el paro, que para la construcción de la presa. La para, pero no hay que pensar tampoco que estamos aún hoy fuera de problemas, porque hay intereses bastante grandes detrás de ello, y uno de ellos es, desde luego, toda esa cuestión del Plan Nacional de Desvíos de Agua, que también se hicieron aquí en España, no siempre con ventajas para las poblaciones locales, y que en Portugal hoy día sigue con... sigue siendo un debate. Hay quien siga pugnando con embalse en Coa o sin embalse en Coa, construir esa autopista del agua, que hoy día sabemos que tiene todos tipos de problemas medioambientales. Ahora, para entrar un poco, para os explicar un poco qué fue el cotidiano de esa batalla.
tal vez concentrarnos en dos, hubo mucho que discutir, como imagináis, pero dos ejes de argumentos que hubo que negar. De un lado, la negación de la cronología paleolítica de los grabados, a los que creo que volveremos a continuación, pero solo deciros que ha sido defendida por compañeros nuestros, por otros arqueólogos y otros científicos, muchos de ellos pagos por la empresa de construcción de la presa, lo que a mí no me parece no hay un problema, o sea, la ciencia puede hacerse de cualquier manera, pero sí que hay un problema cuando dejamos de ser rigurosos, y eso sí que fue el problema. Y todos esos argumentos han sido rechazados por Joao y su equipo, y esto está más que publicado, y hoy hay, es larga la bibliografía de ello. De otro lado, la cuestión era la solución de corte y reubicación, y aquí sí que entramos en el tema de hoy. Lo que fue necesario explicar a la gente en ese momento es que se hicieron testes, eso fue testado en COA con afloramientos, no con grabados, pero con afloramientos para demostrarnos que era posible de un punto de vista técnico. Y lo que tuvimos que explicar es que no teníamos tantos problemas con el punto de vista técnico, sí que se puede hacer, pero sí con el resultado. Es que al retirar los grabados del valle se les quitamos sentido y nos quitamos a nosotros la posibilidad de entenderlos, sé por su propia ubicación en ese paisaje cultural que se estaba aprendiendo en ese momento, sé por qué nos quitamos también la posibilidad, claro, de tener acceso al registro, al contexto arqueológico que puede explicar esos eventos. Ocurre que también, otra vez, desde nuestra propia comunidad, no todos estábamos del mismo lado, lo que además, repito, es más que normal, eso es la ciencia, pero sí que había un problema con la cuestión del contexto arqueológico de este arte. ¿Y cuál es el problema? El problema es que estaba vigente como una teoría casi dogmática de ese deserto de la meseta durante el Pleistoceno, final como siendo casi imposible. Y detrás nosotros no lográbamos siquiera mirar a ver al registro detrás de esta oposición teórica, lo que sí que ha terminado con el hallazgo de Mazoku, Siega Verde y enseguida Foscoa y otros sitios más, con una evidencia, o sea que se torna muy difícil de pensar en un arte en el desierto, o sea, si hay arte tiene que haber gente, y luego a partir de la dehesa y tal empezamos a encontrar otros contextos arqueológicos que van a dar sentido a ese arte. Bueno, un pequeño paréntesis, algo rápido para explicaros de un punto de vista administrativo qué pasó, o sea, enseguida la entrada en el gobierno de Gutiérrez y ese decreto que os enseñé yo, en ese mismo decreto se pedía, se daba orden de realización de un reporte científico, riguroso sobre la importancia y el valor de ese patrimonio, lo que ese equipo de Joao logró hacer en un tiempo récord, y estaba pronto en 97, claro, más centrado en el fondo del valle, desde luego por esa prioridad política, y ha llevado a descubrir un número enorme de yacimientos, de arte, mucho más que antes habíamos pensado, pero también los primeros yacimientos arqueológicos que dan contexto, o sea, que demuestran aparte los criterios estilísticos, que este arte, este patrimonio es de época pleistocénica.
Aquí os pongo los primeros que estaban descubiertos ya en el momento de ese reporte de 97, incluso Olga Grant, que es la primera salida del equipo del fondo del valle para demostrar que la meseta también está ocupada, pero luego eso se va a seguir con el hallazgo de Fariseo, que como veremos a continuación ya termina con el debate. Otra de las preocupaciones iniciales y que sigue de cada día hoy en el COA, claro que es la conservación. Y desde ese primer momento también hay un número importante de estudios, reportes y tal, para caracterizar todo tipo de riesgos y amenazas y caracterizar esos factores degenerativos a los cuales había que dar una respuesta bastante pronta, muy pronta y efectiva para impedir que fuéramos nosotros a acelerar lo que estamos haciendo, a acelerar la destrucción de un patrimonio que nos llega desde decenas de millares de años atrás. Vamos, y se hicieron en ese momento recomendaciones de conservación con respecto a la monitorización, prevención de degrados, cómo se harían las visitas y tal, y todo eso fue incorporado en la gestión actual del museo, vamos, del parque y del museo. Eso sí, se comentó, pero no se pudo cuantificar el problema de la aceleración de la degeneración de este valle y patrimonio por el impacto del embalse de Pociño, que os he enseñado yo rápidamente antes, pero en la foto podréis ver aquí un poco el tipo de resultado de esa sumersión continuada que hace que, claro, que se aceleren muchísimo todos los procesos coluviales en la vertiente y luego la retoma aluvial de todas esas rocas que se fragmentan más rápidamente. En cuanto a ese reconocimiento, ocurrió muy rápido, como os decía, luego en 98, o sea, un año después del reporte, y ocurrió en la sesión de Kioto. Pero lo que quiero yo salientar hoy un poco es que todo ese proceso que os he narrado hasta ahora condiciona de total todo lo que hemos hecho después. O sea, el hecho que todas las discusiones se han basado en un rigor científico inamovible y que la cohesión social y territorial se vuelve en una obligación como respuesta a ese frente cívico que nos ha permitido conservar este patrimonio. Y por fin la simple consideración de la atención del país por la cantidad de personas que han venido en 95, 6, 7, 8, en un momento en que aún no había visitas muy organizadas, y luego también de la comunidad internacional con la inscripción UNESCO, demuestra que es un potencial motor de desarrollo local. Estas tres cuestiones, o sea, impacto científico, cohesión social y territorial y motor de desarrollo local, son también ejes de cada día en el proceso en el proyecto del COA, que sigue su camino desde el principio con la creación del PABS, del CNART, luego del museo y hoy de la fundación, que es responsable de esa misión UNESCO. Y lo que sí quiero que guardéis en cabeza es que, como decía en principio, es integrado. No logramos hacer investigación sin los dos otros ejes, y lo mismo con la conservación o la comunicación. La comunicación, por ejemplo, la diseminación tiene una ruta abierta con investigación. Nosotros hemos enseñado al público, por ejemplo, Fariseo, que es el último grande yacimiento descubierto, menos de 12 meses después de ser descubierto. Y vamos, siempre hay estos canales comunicantes entre los tres ejes. Y el parque,
acelerar un poco para enseñaros lo que es más importante. El parque está ubicado al lado izquierdo del Douro, como sabréis. Es algo con 200 kilómetros y más de 1.400, ya bastante más hoy día, rocas grabadas. Y vamos, esta implica una inversión importante desde el principio para crear estructuras que puedan acoger a, como os dice, esa afluencia de público casi inesperada, pero que fue, vamos, muy, muy inmediata. Y eso es la origen del parque, o la primera origen del parque. Luego la ficha que está ahí, que os enseño, es una ficha de los guías, la ficha técnica de los guías, para que mostraros que hay otra vez esta implicación directa de la investigación con la diseminación. El Museo del COA fue creado más tarde, en 2010, con esos objetivos de complementariedad. No pretende sustituirse a las visitas al terreno, que son lo más importante, pero también de absorción de visitantes excedentarios y de gestión de todo ese turismo y influjo turístico que no es siempre fácil de acoger, sobre todo en verano y cuando hay fiestas. Como os dije, la construcción del conocimiento, la ciencia es una parte crucial de todo el proyecto del COA. Creo que es algo de muy importante, de único en este proyecto, la capacidad de inversión constante en investigación y sobre todo en un territorio tan largo para pasar por algunos momentos fundamentales, como os he comentado rápidamente, la descubierta, la demostración que la ocupación antrópica no se limita al fondo del valle, sino ocupa toda la zona del interfluvio con el Águeda, que es el río que hace frontera con España, donde vimos a encontrar primero en Olga Grande y hoy día en bastantes otros yacimientos una secuencia importante desde el Paleolítico Medio hasta el Holoceno. Luego, el momento fundamental de 99, cuando se cierra el debate de la edad paleolítica de los grabados, porque muy simplemente se descubrió un yacimiento donde hay una roca que de toda evidencia estilística es paleolítica, y esta roca, este panel, está cubierto por sedimentos que ellos están fechados por datos radiocronométricos distintos, además de 3 técnicas, y también por comparación tecnológica desde entre 11 y 18K, con lo que se cierra a partir de ese momento. No hay más dudas de la edad paleolítica de los grabados. El primer yacimiento importante que se reconoció fue Cardina, en el fondo del valle, donde se van a encontrar estructuras y una secuencia de ocupación. No es un sitio de una vez, tiene una secuencia de ocupación, a pesar que no sea una cueva. Y Cardina se va a volver en esa referencia cronoestratigráfica hoy aún más importante, porque las excavaciones recientes hacen recuar mucho las primeras ocupaciones, hasta 150.000 K, lo que quiere decir que tenemos todo el periodo de Paleolítico Medio y superior representado en Cardina. Hay, claro, una misión fundamental de nuestro equipo, que es el estudio de todo ese volumen de distribución territorial del arte rupestre, empezando con los métodos más clásicos que seguimos utilizando y seguiremos utilizando, y luego la introducción progresiva de nuevas tecnologías, no como sustituyendo los investigadores, sino los bolis. O sea, eso es bastante importante, porque a veces se confunde. Parece que podemos dejar de lado los investigadores, pero no es nuestra posición.
hay un impacto enorme del equipo en el estudio de los soportes. No creemos que podamos preservar ese patrimonio sin conocer a los soportes. Y además nos dan indicaciones muy importantes sobre también la ocupación antrópica, donde seguimos recuperando nuevos datos de arqueología y de sitios de arte. Por ejemplo, aquí en Penascosa, donde había ya un número enorme de paneles conocidos, y bajo los aluviones holocénicos venimos a encontrar nuevos paneles de arte rupestre pleistocénica. Claro que ya no tiene contexto porque se ha sido erosionado, pero los paneles están ahí, son muy claros. Y además trabajamos también con todos posibles herramientas de detección remota. Por ejemplo, eso, lo que os he enseñado en el panel anterior, es este que está aquí. Y lo que vemos aquí es la continuación de esa frente de diaclases que puede que esté, que guarde también nuevas novedades de otros paneles. El yacimiento de Fariseo, de que os hablaba yo, donde se terminó el debate, ha enseñado más recientemente uno de los más grandes paneles del COA. Y lo importante es que lo hemos excavado delante, hay una excavación importante donde casi no se encuentran útiles líticos ni otros, pero sí que se encuentran estos pequeños cantos rodados machacados en una de las puntas, que ya identificamos como parte de los instrumentos de grabación y materiales colorantes. O sea, lo que también nos pone en relación con esa cuestión de que bajo el nivel actual de las aguas, lo que hemos encontrado nosotros está aquí, y bajo el nivel de las aguas con seguridad estará el campamento correspondiente. Como os decía, vamos pasando un poco más rápido a esta cuestión de la meseta, donde sí, esto es el mapa, lo que os enseña es los yacimientos conocidos antes y ahora después de las prospecciones que hemos hecho más recientemente, y lo que se encuentra en la meseta en distintos puntos es una correlación exacta, o aún mejor, de la secuencia cronológica que identificamos en Cardina, en un único yacimiento. O sea, todo esto funciona como un territorio. O sea, la gente gestiona estos recursos no solo a nivel de este pequeño territorio de explotación directa, a lo mejor entre COA y Siega Verde, pero también con relaciones ya muy claras y objetivas con puntos mucho más alejados de territorios en el centro de la meseta y también en la orla atlántica. Y como a lo mejor último momento de esas novedades, o sea, de esas etapas de conocimiento, os traigo una excavación del año pasado que sigue en Picões dos Grilos, donde logramos excavar en buen contexto, preservado, un yacimiento de ocupación neandertal con estructuras no tan bien preservadas, pero que aún no está agotado el yacimiento. O sea, es un dato más. Y todo eso para deciros que desde el eje, ya termino, desde el eje investigación, ese enfoque de Landscape Archaeology es fundamental para también contribuir para la preservación de ese patrimonio que estamos siguiendo y monitorando con las más recientes posibilidades técnicas.
Para terminar rápidamente con cuáles serían los horizontes de desafíos actuales, desde luego esa transición digital que nos obliga a cambiar de métodos de trabajo sin perder el valor, las calidades de todo lo que estamos haciendo con otros métodos dichos tradicionales, pero que siguen igual de importantes que antes. Y yo diría que ahí el peor desafío es esa magnitud de la empresa. Luego, lo mismo con respecto el estudio de los soportes, de los paneles de arte, y con respecto a la paleontología humana, a la paleontología de la ocupación antrópica. Pensar que desde afuera parece que el proyecto es muy estable, pero la sostenibilidad, desde luego, de la investigación arqueológica es un trabajo de cada día que hay que confirmar a cada día. Y las prioridades de investigación serían esas de completar el marco cronocultural de la ocupación y documentar mejor la presencia neandertal. Así que partir para un verdadero enfoque paleontológico que mire a la estructura social y a las opciones económicas de estos artistas, entre comillas, aunque ponerlos en relación con los territorios al lado. Lo que sí nos hace falta y en lo que estamos intentando invertir es un marco de evolución climática y paleoambiental que en la región es casi totalmente ausente. Y termino con los problemas de conservación que traen, una diversidad de riesgos y amenazas a las que tenemos también que solucionar a cada momento, siendo que la peor de ellas es esa cuestión de artificialización de la red hidrográfica que va a implicar un número muy importante una diversidad muy importante de agresiones casi de cada día también, porque tenemos inundaciones artificiales 50 veces más frecuentes que lo que serían las naturales. Y lo que, como es claro, sobre todo en esta situación de cambios climáticos, muchísimo perjudica ese patrimonio. Y ya nos quedamos por ahí.